y otros niños también, ya la estamos ahí definiendo y apenas la tengamos la vamos a poder lanzar. Bueno, palabra rema 2025. ¿Cuál es? ¿Cómo? Ir y hacer discípulos. Bien, discípulos. Ahora, yo pensaba en esta palabra y se me vino una frase. ¿Vieron cuando uno le dice a alguien, che, tenés que hacer algo? No, porque vos tenés que portarte bien. ¿Viste que le decimos a veces a nuestros hijos? Tenés que portarte bien, tenés que hacer esto. Y cuando los niños van creciendo, nos van confrontando con ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, no sé si le decimos, me voy a meter en un tema acá, si le decimos a nuestros hijos, tenés que apartar el 10% para el Señor, el diezmo, le enseñamos a nuestros hijos nos van a mirar y van a decir, ¿vos lo hacés, mamá? ¿Vos lo hacés, papá? Porque ya llegan a una edad que empiezan a confrontarte con esas respuestas, ¿no? O decirle, no, porque vos estás todo el tiempo con el celular y vos, mamá, también estás todo el tiempo con el celular. O sea, te empiezan a confrontar. Y hay una frase que a veces se suele usar que es, che, ¿por casa cómo andamos? Digo, dicen, dale, vení, llegar temprano al culto, no llegues con el culto empezado. Y por casa, ¿cómo andamos? Porque también a veces uno llega tarde. Entonces se me vino esta frase, en casa, ¿cómo andamos? O empezando por casa, con respecto a la palabra que te quiero compartir. Por eso le puse como título, empecemos por casa o empezando por casa. Porque se nos está hablando y se nos ha dado una palabra, Dios nos ha confiado una palabra. A mí me encanta verlo así, cuando decimos de una palabra rema, no es una palabra que se le ocurrió al pastor, que en un día que no sé, dijo, vamos a ser discípulos, no. Las palabras remas tienen que ver con direcciones específicas que Dios da en su palabra para un tiempo determinado, para en este caso una congregación local o para nuestras vidas. Pero me gusta pensar que cuando Dios nos da una palabra rema es porque confía en nosotros. O sea, nos confió algo para hacer. Y eso es hermoso. Es hermoso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Porque un gran poder conlleva, eso lo dijo Spider-Man, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, nos da una palabra, pero también nos pide que estemos a la altura de esa palabra que nos da. Y la palabra que recibimos este año es que hagamos discípulos. Que hagamos ni más ni menos que lo que Dios dijo. O sea, tampoco es que vinimos a decir, uy, descubrimos América con esta palabra rema. O sea, ya está en la palabra hace mucho tiempo y nosotros, como alguna vez escuché un pastor, no es la gran comisión, es la gran omisión. Se omite hacer eso. Hacemos cualquier cosa menos lo que Dios a través de Jesús nos comisionó, que fue muy claro. Vayan y hagan discípulos. Ahora, no podemos llevar adelante esta tarea, no podemos llevar adelante esta palabra, rema, ni esta visión para este año o para esta temporada, si primeramente no empezamos por casa. O sea, en otras palabras, si primeramente nosotros no somos discípulos. Porque nos vamos a convertir en la misma especie. Esto es una ley natural. Todo se multiplica en lo que es. ¿Sí? Un pato se va a multiplicar en un pato. Un perro se va a multiplicar en un perro. Es muy raro que un perro dé a luz, o una perra dé a luz un gato. No, la misma especie. Y así pasa en la vida espiritual. Nosotros vamos a llevar adelante la gran comisión, vamos a ser discípulos si primeramente nosotros somos discípulos. Entonces la palabra de hoy va apuntada a que podamos realmente nosotros ver si nos encontramos en ese grupo de discípulos. Esto no te lo puedo decir yo, no te lo puedo, o sea, esto te lo va a decir el Espíritu Santo porque cuando vayamos hablando, Él va a ser el que te empiece a confrontar con su propia palabra. Vos sabés que había 3 grupos de personas que seguían a Jesús. Uno eran los fariseos, que seguían a Jesús, estudiosos de la ley. No eran malos los fariseos, nosotros le ponemos la impronta de malos, pero en realidad los fariseos eran personas de la ley, maestros de la ley. ¿Sí? Es más, Nicodemo, que era uno de los fariseos, el que se acerca a Jesús de noche y empieza ese diálogo con Jesús, de ahí sale el texto para mí más clave del Nuevo Testamento, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En esto que sale en una conversación con un fariseo. No eran malos, por así decir, los fariseos. Lo que pasa que los que estaban cerca de Jesús o los que se acercaban a Jesús tenían malas intenciones, a hacerlo pisar el palito. Pensemos que Jesús también era un estudioso de la ley, por eso le cierran la boca muchas veces a los fariseos, ¿no? Él también era estudioso. El apóstol Pablo fue un fariseo también, antes de conocer y tener ese encuentro con Cristo. Es más,
Pablo era o Saulo, era de los fariseos más ortodoxos y más rígidos que de hecho mataban a los seguidores de Jesús, o sea, a ese punto, ¿no? Pero un grupo que seguía a Jesús, o que rodeaba a Jesús, mejor dicho, eran fariseos, que lo seguían o lo rodeaban a Jesús para cuestionarlo, ¿no? Es como que si nosotros tenemos una postura de decir, yo vengo al culto, vengo acá o al grupo de crecimiento para poder ver qué es lo que me van a decir y para poder cuestionar, pero en el mal sentido, porque no está mal cuestionar, entendeme lo que te quiero decir. Digo que si la motivación es cuestionar, a ver dónde se va a equivocar, ahí déjame decirte que está operando en vos un espíritu fariseo, ¿no es cierto? Porque cuando es la motivación, el cuestionar, ahí lo que está operando es este espíritu que tiene que ver con la religiosidad, ¿sí? Ese era un grupo que rodeaba a Jesús, los fariseos. Pero había otro grupo también que eran los seguidores, que eran aquellos que se beneficiaban con Jesús en algún punto, sea porque Jesús les daba de comer, sea porque Jesús los sanaba de sus dolencias, o sea porque les gustaba escucharlo hablar, como sea. Era un grupo que se beneficiaba, que Jesús tenía algo para que ellos se puedan beneficiar. Pero hay un tercer grupo, y obviamente ahí es donde nosotros queremos hacer ahí el punto, y ahí es donde me gustaría a mí encontrarme, y me gustaría que vos también te puedas encontrar, que es los discípulos, ¿no es cierto? Que eran íntimos, que eran personas que habían dejado todo por seguirle a Él, y esto es muy clave, que el compromiso que Jesús pedía para los discípulos no era el mismo compromiso para los seguidores. Y acá hay una lección tremenda para los que son líderes de grupo de crecimiento, levántenme la mano. Bueno, bien, hay muchos. Bueno, acá hay una lección tremenda. No le podés exigir lo mismo a un discípulo de Jesús que a un seguidor de Jesús. No podés porque te frustrás. O sea, podés. Pero no es lo mismo. Y eso, vos como líder de grupo que semana a semana te preparás, los pastoreás y demás, vas a ir discerniendo, no por una cuestión de juzgar, de este sí, este no, no, pero te vas a dar cuenta que hay personas que todavía no tomaron la decisión de ser un discípulo de Cristo, porque de última se trata de eso, de una decisión, el libre albedrío, ¿no? Entonces a veces nos hacemos mal y nos frustramos, ni hablar los pastores, nos pasa esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces estamos exigiendo cosas a personas que todavía no son discípulos. Entonces, claro, el compromiso del seguidor no es el mismo compromiso del discípulo. Pensemos que los discípulos que seguían a Jesús, los que estaban con Jesús, habían dejado absolutamente todo. Todo es todo. Habían dejado desde su reputación, desde lo que sabían hacer, como el caso de Pedro, ¿sí? Que había dejado, él era el máster de la pesca, lo había dejado por seguir a Jesús, y así tantos casos. Mateo, ¿sí? ¿No? Hablando de aquellos cobradores de impuestos y demás, Mateo había dejado su vida por seguir a Cristo, y así cada uno de ellos, inclusive Judas también, porque estaba en ese grupo. Y me encanta porque siempre cuando hablamos de Judas es como que los ojos cambian, ¿viste? Como que Judas, a ver, claramente Judas era uno de ellos. Porque si no, ¿cómo se entiende que cuando Jesús dice uno de ustedes me va a traicionar, no dijeron a unísono, es Judas? Nadie dijo eso. Empezaron, seré yo. O sea, Judas era uno más, que tenía obviamente una motivación errada, que le había dado lugar a Satanás, eso es lo que dice Jesús, le diste lugar a Satanás, le diste entrada, pero era uno de ellos. Entonces, un error garrafal que cometemos muchas veces es que nosotros, tal vez, y esto hablo muy en particular en cada uno, es creernos discípulos y en realidad estar viviendo una vida de seguidores. O pensar que estamos viviendo una vida de seguidores de Cristo y en realidad somos discípulos. Obviamente el Señor no quiere seguidores, el Señor busca discípulos, ¿no es cierto? Dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Santiago? Seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, seamos discípulos, no solamente los que oyen, sino los que ponen en práctica eso que oyen.
Porque como te decía al principio, no vamos a poder llevar esta gran comisión adelante, no vamos a poder cumplir con el mandamiento, que no es una opción, es un mandamiento. Hacer discípulos tiene que ver con una orden exhortativa de parte de Jesús. Vayan y hagan discípulos. No lo vamos a poder hacer si primero nosotros no somos verdaderos discípulos. Porque de vuelta nos vamos a multiplicar en la misma especie. ¿Cómo hacemos discípulos si nosotros no lo somos aún? La palabra seguidor significa el que persigue algo o alguien, ¿sí? Es todo aquel que persigue algo o alguien, el seguidor de una banda de música, de un cantante o de un club de fútbol. El seguidor es que persigue algo, ¿sí? Tiene un sentido partidario, ¿no? Esta palabra, ¿no? que la asociamos mucho a la política, ¿no? El seguidor de tal o cual candidato. Tiene un sentido de perseguir algo o alguien. En cambio, y esto le pasaba a Jesús, ¿no? Tenía seguidores, tenía personas que lo perseguían buscando algo de él, ¿no? Pero el discípulo es un individuo que sigue una determinada doctrina. Doctrina significa enseñanza, así que sigue una determinada enseñanza, entendiendo además que para que exista un discípulo es necesario, condición sine qua non, que exista un maestro. No hay discípulo sin maestro, seguidor sí, porque uno puede seguir un montón de cosas. Como te dije, una banda de música, un cantante, pero se sigue, algo que uno le puede gustar más o menos. Pero el discípulo sí o sí tiene la figura del maestro, que inculca a su discípulo una determinada doctrina, enseñanza, y acá esto es fundamental, y el verdadero maestro de un verdadero discípulo no solamente le enseña esa doctrina, no solamente le enseña eso para su vida, sino que lo guía en su crecimiento, corrigiéndolo cuando su accionar se contrapone con los principios de su doctrina. En otras palabras, el discípulo es aquel que no solamente tiene un maestro, sino que ese maestro tiene un compromiso con el discípulo, no solamente de decirle lo que tiene que hacer, porque no somos robots para que nos digan tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino para que nos guíen en ese proceso que tiene que ver con enseñanzas de vida y que tenga autoridad, y nosotros se la demos, porque el maestro puede tener la autoridad, pero si el discípulo no le da esa autoridad, no puede ejercer corrección. Un verdadero discípulo es aquel que tiene un maestro y que se deja corregir por ese maestro. Lo que pasa es que a veces la palabra corrección nos hace un poco de ruido, de malestar, porque hemos tal vez malinterpretado las Escrituras, donde a mí mi único maestro es el Señor, y obvio que Él es el maestro de los maestros. Pero Dios pone en nuestra vida cristiana personas, maestros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos puedan corregir en amor en cuanto a las cosas que nosotros nos vamos torciendo, porque déjame decirte, todos nos vamos torciendo en algún momento. Todo. ¿Sí? Y basta con que cualquiera que sepa más o menos algo de construcción, sabe que una pared, por más que se corra un poquitito, termina siendo una pared torcida. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfecta en esa medida. Imagínense en los aviones, ¿no? Que imagínense que un piloto de avión salga, tiene una ruta fijada y dice, corro un poquito de la ruta. ¿Sabes dónde termina ese avión, no? Un poquito pueden ser, pero puede ir exactamente al polo opuesto donde quería llegar. Pero la corrección es algo que nos hace un malestar. ¿Por qué? Porque en la carne no le gusta la corrección. Porque ninguno de nosotros, yo nunca escuché, y yo nunca lo hice tampoco, de decir, uy, Señor, qué bueno que me corrijas. En realidad nos resistimos a la corrección en primer lugar. Después, los que más o menos tienen una cierta madurez espiritual, terminan agradeciendo a Dios por la corrección. Pero la gratitud no es lo primero que nos sale de la boca cuando nos corrige el Señor, sino que nos cuesta, nos resentimos, nos ponemos como que no queremos saber mucho sobre la corrección. Y
Hay una parte en los evangelios, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que Jesús empieza a decir cosas muy fuertes para lo que uno lo lee y dice, pero ¿qué era fuerte eso? Sí, bueno, nosotros lo estamos leyendo 2000 años después, pero para ellos, para el pueblo judío, que alguien se pare y diga, yo soy el enviado de Dios, yo soy el verdadero pan de vida, imagínense que un pueblo que adoraba, literal, adoraba a figuras como Moisés, a figuras como Abraham, a figuras como el profeta Elías. De repente una persona que nació en un establo, de padres de una procedencia común, de repente se para en una sinagoga, se para en un lugar de servicio, de enseñanza, para decir, bueno, se cumplieron las profecías. Isaías 60, soy yo. Imagínense. Es como, wow. Entonces eso empezó a traer confrontación, y realmente eso trajo mucho problema alrededor. Los que puedan mirar y tengan la plataforma de Netflix, miren The Chosen. Es una serie espectacular se llama Los Enviados y habla sobre Jesús y cómo fue buscando a los discípulos. Está buenísima, obviamente, está basada en la palabra, pero tiene mucho de novela también. Pero está muy buena y me encanta porque muestra, la persona que hace de Jesús, muestra una persona que no es que iba a hacer lío por el lío mismo, era inevitable que el lío pase. Y yo me imagino a Jesús de esa misma manera, no es que dijo, ay, a ver, hoy me levanto, ¿a quién puedo molestar? No, era inevitable que moleste. ¿Por qué? Porque su mensaje era molesto. Entonces, en ese marco de Juan capítulo 6, cuando él está diciendo verdades muy fuertes, dice que desde ese momento, escucha bien, porque no está hablando acá de seguidores, está hablando de discípulos. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Porque vos y yo creemos, y este es un error, de que los discípulos eran 12 nada más. 12 eran los más cercanos, pero había otros discípulos también, más allá de esos 12. De hecho, había muchas mujeres. Por eso también cuando alguien dice la religión oprime a la mujer, Jesús fue el primer libertador de las mujeres porque le dio un espacio tremendo a la mujer. Había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, de hecho. Pero dice que los propios discípulos, o varios de sus discípulos, muchos dice la Biblia, no quiero agregar nada, muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Porque cuando somos corregidos por el maestro, a veces es más fácil abandonar. A veces es más sencillo abandonar al maestro que abandonar la conducta que el maestro nos está queriendo corregir. Y esto lo has escuchado muchas veces, que lo hemos dicho desde acá arriba, esto de que si hay un pecado en tu vida, si hay algo que te está trabando en tu vida, no dejes la iglesia, deja el pecado, no dejes el servicio al Señor, deja el pecado. Pasa que a veces parece que lo más sencillo es, bueno, abandono. Y esto le pasó a muchos de los discípulos, dice acá, que se fueron. Y en ese marco tremendo es que Jesús, con dolor, y ahora quiero hablar un poco y voy a hablar de las características del maestro, con dolor le dice a los discípulos que estaban presentes, ¿ustedes también se van a ir? Los confronta y hasta te diría como que los prueba, ¿no? ¿Ustedes también? ¿También se quieren ir? Y de ahí viene esa revelación de parte de Dios a través de la vida de Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que nos duelen, sí, pero son palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Entonces, el maestro refleja ese dolor de, no es que me da lo mismo que te vayas. A veces hemos creído y hemos hecho, y yo me anoté una frase acá un poco fuerte para mí misma, y para compartirte, que hemos hecho nuestra propia imagen de Jesús y hemos distorsionado al Jesús verdadero. Porque dice la palabra que estamos hechos imagen y semejanza de Dios.
Pero a veces hemos hecho nuestra propia imagen de Jesús y hemos distorsionado al verdadero maestro. Y ese verdadero maestro yo veo en las escrituras, porque ahí es donde veo la realidad de quién es el maestro, en las escrituras. Veo un maestro que se duele, que no le da lo mismo. Y a veces nosotros nos hemos puesto frases como diciendo, bueno, el que se va solo, que vuelva solo. Y frases así como, cuando yo veo un maestro que se duele por aquellos que se van. Claro que le duele, no quita de que él no negocia el mensaje, eso no quita, pero no quita que duele la decisión de un discípulo de decir me convierto en seguidor, desde este momento me convierto en seguidor, abandono este compromiso para solamente seguirte cuando me guste lo que me tenés para decir. ¿Cómo no le va a doler eso al corazón de Dios, al corazón de Jesús? Dice su palabra que el corazón de Jesús se sintió dolido cuando vio a esa multitud como ovejas sin pastor. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, primero tenemos que tener una verdadera aproximación a quién es Jesús, porque si no vamos a estar siendo discípulos de una imagen que nos construimos de Jesús y que no es Jesús. Porque la construimos desde nuestra experiencia, la construimos desde nuestra historia, la construimos desde nuestra herencia espiritual, pero en las Escrituras es muy claro quién fue Jesús, quién es Jesús. Y aunque Él ya esté glorificado, aunque Él ya esté a la diestra del Padre, sigue siendo el mismo que encontramos en los Evangelios. Un Jesús que se duele, un Jesús que se enoja. Un Jesús que se alegra. ¿Alguna vez pensaste por qué Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloró? Si lo iba a resucitar. Y la misma palabra lo dice porque da la respuesta, porque la palabra da la respuesta. No busquemos la respuesta en nuestra, lo buscamos en la misma palabra. Dice que al ver el dolor de ellas, de sus amigas, de las hermanas de Lázaro, porque eran amigas de Jesús, lloró. Y vos decís, pero lo iba a resucitar en 2 minutos. ¿Por qué? Porque podemos ver esa sensibilidad, esa salud emocional de Jesús, que es nuestro Maestro y que quiere que nosotros transitemos como discípulos con ese ejemplo. Con ese ejemplo. Hay frases que se nos han tan incorporado que tenemos que de verdad, y lo digo con mucho temor reverente, sacar, erradicar de nuestra vida. Frases como, bueno, yo ya le prediqué y si no quiere conocer a Cristo, bueno, se irá al infierno. No puede ser que lo hablemos de esa manera tan liviana, que no nos duela. Y yo entiendo, ojo, créeme que te entiendo, cuando uno se cansa en el sentido de que le hablé una, le hablé otra, pero pensemos en Jesús. Él es el maestro y pretende que nosotros como discípulos sigamos su imagen. Porque el discípulo, la mejor definición de discípulo, definición digamos para entenderlo de manera práctica, es una fotocopia. El discípulo es una fotocopia del maestro. Es eso. ¿Te acordás cuando Pedro lo niega? ¿Por qué lo niega Pedro? Por miedo, por un montón de cosas. Bueno, podemos eso para otra prédica. Pero Pedro no podía dejar de mostrar que era un discípulo porque hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, hasta se vestía como Jesús, olía como Jesús. Era un Jesucito, por decirlo de alguna manera. Y dice que cuando Pedro lo niega, ya la 3ª vez que le dicen, dale, vos estabas con Jesús. No, dice que ¿qué hizo Pedro? Empezó a insultar. Y esto es tremendo, porque muchas veces nosotros en nuestra vida, tal vez por vergüenza, por miedo, nos queremos despegar tanto de Jesús, que empezamos a cambiar nuestra propia esencia. Pedro no le quedaba otra, o sea, Pedro era como que ya decía, no lo conozco, no sé quién es, no soy su seguidor, no soy su discípulo, y seguían que sí, hasta el punto que para despegarse empezó a insultar, empezó a hacer algo que no estaba en su esencia hacer. Un discípulo es aquel que refleja al maestro, es una fotocopia.
Y el término discípulo y el concepto de discípulo y maestro o rabí, como dice la palabra, no era algo nuevo de Jesús. Era normal en la época de Jesús que grandes rabí o maestros tengan sus discípulos. No era nada nuevo. No es que fue llamativo que Jesús tenga discípulos, porque en realidad eso era algo normal de la época. Ahora, el desafío que nosotros tenemos hoy, 2000 años después, en otra cultura, en otro contexto, es primeramente ser discípulos de nuestro Maestro y replicar eso a quienes nosotros empecemos a discipular. Que puedan ver, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Qué tremendo eso. Y uno lo lee y dice, che, pero pará, Pablo, ¿qué se creyó? ¿Qué era? No se creyó nada. Pablo tenía muy en claro que su vida era un reflejo de su maestro, con aciertos y errores, porque en la Biblia encontramos un montón de defectos de Pablo. Su mal carácter, sus malas formas, echar a uno, volver a contratarlo. Y tenía sus momentos, pelearse con Pedro de manera pública. Tenía grandes temas de carácter Pablo. Pero así todo entendía que él tenía un maestro al cual representar. Porque el discípulo, una de las cosas que entiende es que no vive para sí mismo, vive para reflejar al maestro. ¿Te suena eso? ¿Te suena el ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? Tiene que ver con eso, que no vean a Juana, a Laura, a Carla, a Pedro, que vean a Jesús. Y que no haya impedimento en nosotros para que puedan ver en nosotros a Jesús. Inclusive cuando nos equivocamos, porque a ver, de vuelta, somos humanos, cometemos errores, nos vamos a equivocar hasta que Jesús venga 1000 veces, estamos en camino a la santificación, en camino a la perfección, no lo somos aún, pero el desafío es el poder aún en los errores manifestar a Jesús. ¿Te equivocaste? Pedís perdón como Jesús enseñó. ¿Hiciste daño a alguien? Restituís como Jesús enseñó y como nos hablaba hoy muy bien el principio de administración. ¿Hiciste algo que era indebido? Hacés conforme a como Jesús te enseñó. Jesús fue y es un maestro saludable en esa manifestación de emociones. Pero como te dije, nosotros nos hemos encargado de mostrar a un Jesús distinto, que no se duele por nada, que todo le da lo mismo, que está ajeno, que está desconectado de la realidad. ¿Cuántas veces, y esto estoy hablando de mí, es un mea culpa absolutamente mío, no quiero hablar ni de otros pastores ni nada, hablo de mí. ¿Cuántas veces yo desde este mismo lugar he dicho frases como, no importa lo que estés pasando, el Señor, sí importa lo que estás pasando? Yo me pego a mí misma. O sea, esa cuestión de desconectar a Dios de la realidad, no sé por qué hacemos eso, o por qué hice eso, o por qué hago eso. A veces, no importa lo que está pasando, Dios es más grande. No, a ver, cambiemos esa frase. Dios es más grande, sí, pero importa lo que está pasando. Lo que pasa es que cuando se nos revela la grandeza de Dios, eso que está pasando empieza a cobrar la verdadera dimensión, el verdadero sentido, y en Él podemos superarlo. Fíjate qué distinto que es. No, pero a veces tiramos frases como, no importa lo que está pasando, no importa cómo te sientas, sí importa. No importa si estás triste, sí importa si estás triste. Claro que importa, porque a Jesús le importa. Y esa es la distorsión de la que te estoy hablando, que distorsionamos y entonces manifestamos y mostramos a un Jesús que no le importa si estoy triste. Imagínate cómo no le va a importar a Jesús si estás triste. Claro que le importa si estás triste, si estás contento. El desafío y el desafío o la meta es que a pesar de cómo yo me sienta, pueda en cada temporada buscar al Señor, seguirle adorando, no caer en el servicio a Dios. Ese es el desafío, pero no que sea un robotito porque imagínate, uno entra acá y escucha, no importa cómo te sientas, bueno, chau, no me voy a un lugar que me importe, que le importa donde me sienta. Y yo también entiendo que esto es un mensaje donde hay una línea muy finita en caer en una
endiosamiento, como se diga, endiosar a nuestras emociones. Yo también sé que eso es peligroso, porque también es lo que hoy nos encontramos, ¿no? Donde estamos endiosando lo que nos pasa, ¿no? Y lo que nos pasa es más grande que cualquier otra cosa, cuando en realidad Dios sigue siendo más grande de nuestros estados de ánimo. Pero no quiere decir que a Dios no les importe nuestros estados de ánimo, por el contrario. Por el contrario, Él nos da la provisión para cada temporada. Él nos da su amor y se manifiesta para cada temporada. Por eso me encanta, y le decía a los chicos de adoración, estos días y este tiempo post inundación, es tiempo de que desde el altar se pueda ministrar el corazón de Dios con los atributos de Dios. Porque Él tiene tantas facetas, nunca lo llegamos a conocer completamente. Él es el consolador, Él es nuestra torre, nuestro castillo fuerte, Él es quien pelea la batalla por nosotros, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador. Él se manifiesta según la temporada que estemos atravesando. Él es. Pero muchas veces nosotros hemos, como te digo, distorsionado y hemos llevado a tener discípulos tan frágiles como nosotros somos como discípulos. Dime la calidad de tu maestro y te diré la calidad de tu discípulo. Nosotros a veces hemos hecho discípulos, no digo que no lo hayamos hecho nunca, pero a veces los hemos hecho muy flojos porque nosotros somos maestros flojos como discípulos de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hoy rever a la luz de su palabra. Ahora, hay una manera de lograr ser discípulo, hay una fórmula. ¿Vieron que a uno le gusta la fórmula de la Coca-Cola? ¿Cuál es la fórmula para convertirme en discípulo? ¿Cuál es la fórmula para pasar de ser seguidor a ser discípulo? Hay una fórmula, y vos sabés que no me gusta mucho lo de las fórmulas, pero en realidad en esto sí hay una fórmula. En la Biblia hay una fórmula. Y es muy clara la fórmula, que no nos guste otro tema, pero que es muy clara, es muy clara. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No podía ser otra la fórmula. No podía ser una fórmula que, no sé, que podamos debatir. No, la fórmula es clara. Lo primero dice, si alguno quiere venir, fíjense que es una invitación. Ser discípulo de Cristo, a ver si se nos mete en la cabeza, no es una imposición, ¿sí? Y te quiero aclarar, porque hay por ahí mucha confusión. Vamos a aclarar un término teológico. Primero, no somos, esto es una clase de teología gratis, al mismo precio de una clase de teología. Primero, no somos todos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. ¿Me seguís hasta ahí? No es hijo de Dios el vecino, o sea, no. Creación de Dios. ¿Quiénes pasan a ser hijos de Dios? Los que reciben esa paternidad a través de ¿quién? De la persona de Cristo, exactamente, ¿sí? Creación de Dios es una cosa, hijo de Dios es otra cosa. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Bien, quiero dar por sentado que acá somos todos hijos de Dios, por Él. Y si no, después vamos a orar por tu vida, antes que te vayas, para que te quede esa convicción de que sos hijo de Dios. Ser discípulo es otra cosa, ¿sí? No tiene que ver, a ver, ¿cómo te lo explico? No tiene que ver con la salvación. La salvación ya está, ya fue entregada, o sea, aceptaste a Cristo, hiciste Señor de tu vida. O sea, lo que pasa es que el señorío de Cristo en mi vida me lleva a ser discípulo. Es como que es inevitable que un hijo de Dios consciente del señorío de Cristo no termine en discípulo. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo, lo dice la palabra, tiene que ver con hacerlo Señor. Y si Él lo hago Señor, indefectiblemente voy a querer servir y seguir y estar cerca de mi Señor. Por ende, termino siendo discípulo. Entonces, lo primero que tenemos que entender para convertirnos o pasar de seguidor a discípulo es que tenemos que aceptar esa invitación de ir. El que quiera, si alguno quiere, y me encanta esta faceta de Jesús, porque no es que lo obliga. ¿Vos querés ser discípulo? ¿Vos querés pasar de ser seguidor a discípulo? Es tu decisión, es una acción. Salir del lugar donde me encuentro para ir en pos de algo mayor. Esa es la clave. Me salgo de mi lugar de comodidad para ir
a un lugar mayor. Dice, si alguno quiere, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es renunciar a los propios deseos, es renunciar a nuestros propios planes, incluso es renunciar a la manera que tenemos de ver la vida. Eso se llama paradigma, la manera que tengo de ver la vida. Nosotros tenemos una manera de ver la vida donde yo creo que esto es bueno. Bueno, cuando decidimos ser discípulos, decidimos tomar esa acción de salirnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, ir en pos de eso, que es hacernos pasar de seguidores a discípulos, vamos a también tener que renunciar a nuestra forma de ver la vida. ¿Cuál es nuestra forma de ver la vida? Por ejemplo, ¿cuál era la forma de ver la vida de Pedro? Vamos a tomar un ejemplo de un discípulo. ¿Cuál era la forma de ver la vida de Pedro? Ir a pescar, que no le falte el alimento, tener una empresa, una producción de pesca, como tenía Pedro, ¿sí? Esa era la manera de ver la vida de Pedro, el paradigma. Cuando se encuentra con Jesús, cuando Jesús lo invita y cuando él acepta, tuvo que cambiar su forma de pensar y su forma de vivir. Pasar de ser una persona que se autosustentaba económicamente, tenía su emprendimiento, la pesca, a pasar, como dice la palabra, a seguir a un maestro, a un rabí que no tenía ni dónde apoyar la cabeza. O sea, económicamente, cambio de paradigma. Porque pasar de ser seguidor a ser discípulo hace que tengamos que negarnos a lo que nosotros toda la vida construimos como algo bueno. Es estar dispuesto a eso. Y negarnos a nosotros mismos también incluye hacer ajustes en nuestro carácter. Negarte a vos mismo es callarte cuando vos tenés todas para ganar si lo decís, pero te negás. Decís, no, que entiendo que esta batalla no la tengo que dar y me quedo en silencio. Bueno, pero vos tenés que defenderte, pero vos podría haberlo hecho todo, pero decido negarme a lo que yo deseo. Eso es negarse a sí mismo, renunciar. Fíjate que no dice el que quiera ser mi discípulo, yo le voy a negar a hacer tal cosa. No, es tu decisión, porque Jesús no va a violar el libre albedrío con el cual nacimos, con el cual nos creó. Estaría buenísimo que hay cosas que sean como que no las podamos decidir y que alguien más las decida por nosotros. Claro, estaría buenísimo porque nos sacaríamos un montón de peso de encima, pero no es el formato. El formato de la creación del ser humano es libre albedrío decidiendo. Por eso ser un discípulo de Cristo es una decisión voluntaria, consciente, donde nadie te va a poner un arma en la cabeza, ni mucho menos vos estás tomando la decisión de negarte a vos mismo. No se va a negar Dios por vos, no te va a decir, Jesús te va a decir, bueno, esto te lo niego. No, niéguese a sí mismo. Hágalo usted, Señor. Madure de una vez. Tome usted las decisiones. Negarse a sí mismo. ¿Y qué sigue a eso? Tomar la cruz cada día. La cruz es el sinónimo de entrega, es el sinónimo de sufrimiento, es el sinónimo de muerte. Me acuerdo una vez que hicimos una de las primeras campañas de los grupos de crecimiento con un material y demás, que Miriam, que justo estaba acá, se levantó recién, Miriam había abierto un hogar, a su hogar para invitar a personas, y no me voy a olvidar nunca, que yo la fui a acompañar porque ella no se animaba, ahora es una tremenda líder Miriam, pero en ese momento no se animaba a dar la palabra, así que me dice, pastora, ¿pueden ir? Dale, yo voy. Y me acuerdo que fui y había una mujer invitada, y muy atenta a todo lo que estábamos hablando, pero en un momento dice, porque no sé, estábamos hablando y saltó el tema, porque es inevitable que salte, el tema de la cruz. Dice, ay, no, me acuerdo de esa mujer como si fuera, no, a mí no me vengan con la cruz. Tiró. Dice, yo no me gustan las cruces, yo no quiero ver una cruz, a mí me hace mal, no, en mi casa no tengo una cruz, no quiero el cruz, no, cruz no. Entonces cuando terminó, que después nos quedamos haciendo como una devolución con Miriam entre nosotras dos de lo que había pasado y qué cosas a mejorar y demás, le digo, esta mujer, a ver, que se entienda, no es la mujer, es el espíritu que gobierna, ¿no?, a este mundo. Es el espíritu del anticristo, porque hay que sacar la cruz. O sea,
Porque la cruz es el sinónimo de sacrificio. La cruz es el sinónimo de obediencia. La cruz es el sinónimo de entrega. Claro, nos encanta el desayuno de resurrección, pero para que haya resurrección tuvo que haber cruz. Tuvo que haber dolor para que haya alegría. Y la cruz es ese sinónimo de entrega, sufrimiento y muerte. No es una carga ocasional. No dice la Biblia, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y de vez en cuando tome la cruz. No, tome su cruz cada día. Algo de todos los días. Es un estilo de vida, de obediencia, de sacrificio. Eso es tomar la cruz. Es decir, vivo una vida que ya no está caracterizada por mis propias decisiones o mis propios pensamientos, sino que mi vida está caracterizada por esa obediencia y ese sacrificio. Recordad mucho, y en estos días que estamos por conmemorar la Pascua, a Jesús no lo mataron, Jesús se entregó a sí mismo. ¿O te crees que Él no tenía poder para bajarse de esa cruz si hubiera querido? Claro que sí. A Jesús no lo mataron, Jesús se entregó por amor. ¿Amor a quién? Ay, amor a mí. No, perdón que te rompa el... No, primero, amor al Padre en primer lugar. Y en segundo lugar, amor a la humanidad. Pero en principio, amor al Padre. Amor al Padre. No lo mataron, Él se entregó. Y la cruz, tomar la cruz cada día es entregarnos de manera voluntaria a esa obediencia, a ese sacrificio. No quiere decir tomar la cruz cada día es que yo ando por la vida con unas ojeras por acá y arrastrándome, ay, pobre de mí, me pego latigazos porque soy mala persona. No, tiene que ser como el estilo de vida de la obediencia, ser rápido. El discípulo que toma su cruz cada día es rápido para obedecer, es rápido para decirle que sí al Señor, es rápido para hacer la tarea. Eso es tomar la cruz, no una carga ocasional, sino un estilo de vida para siempre. Un estilo de vida para siempre. Y dice lo último, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y recién ahí, sígame. Oh. Claro, lo que pasa es que el seguidor, no el discípulo, sigue sin hacer todos los pasos previos. Pero Jesús dice, no, si vos querés pasar a otro nivel, si vos querés ese nivel de intimidad, porque a ver, claro, todos decimos, wow, qué bueno habrá estado estar cerca de Jesús, porque ahí y pensemos en esos tres que también subieron al monte de la transfiguración y estuvieron ahí. Y eso que Pedro dijo de hacer enramadas ahí. Entonces, Pedro, a ver, es lo que vos y yo hubiéramos dicho, che, nos quedamos acá, ya está. La transfiguración, de acá no me bajo. Tremendo. Ahora miramos eso. Pero hubo todo un costo que pagar y de hecho el costo ese siguió. Porque todos los discípulos, algunos podemos saber más o menos porque la palabra no lo revela, pero la historia cuenta, ¿no? ¿Cómo fue su final? Ninguno terminó muerto de viejito, muerto cálidamente, no. El que no terminó crucificado terminó de esta manera, el que no terminó degollado terminó apedreado, o sea. Entonces Jesús dice, haces esto y recién ahí, seguime. Seguirlo tiene que ver con que hay un camino trazado. Seguirlo, y parece tonto lo que voy a decir porque se cae de maduro, es no voy a mi ritmo, no voy en mi camino, sigo los pasos del Maestro. No hago mi camino, no hago mi alternativa de vida. Cuando yo decido ser discípulo, acordate, decisión propia, cuando yo decido, sé que tengo un camino que seguir. ¿Que va a ser difícil? Ni te cuento. Se va a poner estrecho, dice la palabra. Pero hay un camino. Hay una puerta. No puedo hacer mi propia puerta, no puedo hacer mis propios atajos. Hay un camino. Seguirlo tiene que ver con caminar ese camino trazado. Aprendo a caminar con Él. Y cuando aprendo a caminar con Él, el destino inevitable es que siga sus pisadas, que no me corra de ahí, porque yo veo las pisadas del Maestro y digo, si Él pisó por acá, es lugar firme para pisar. Entonces yo voy
pisando sus pisadas. ¿Cuál es el propósito de ser discípulo? ¿Por qué tengo que ser discípulo? Y bueno, porque un discípulo se va a convertir en otros discípulos. Sí, está bien, pero ¿sabes qué? En la palabra encontramos que los discípulos eran los encargados de darle de comer a los seguidores. Qué interesante esto. El discípulo era el encargado de darle de comer a los seguidores. ¿Por qué? Porque el seguidor es aquel que se nutre para sí mismo. El seguidor es el que engorda para sí mismo, el que está pensando en el hambre que tiene para sí mismo. En cambio, el discípulo era el encargado de darle de comer, ¿sí? Inclusive comiendo al final. Y eso tiene que ver con la vida del discípulo. Cuando entendés y cuando pasamos de ser seguidor a ser discípulo, ya entendemos que nuestro propósito no es en la autosatisfacción, no es en el autosentirnos bien, no es en el que todo nos sale. No, tiene que ver con el servir a otros, con el poder dar a conocer a Cristo a otros. Porque los seguidores, como te decían, buscan llenarse para sí mismos, buscan ir tras el que me dé de comer. ¿Sabés que Jesús no era el único orador de la época? Había otros también, había otros. Obviamente ninguno a la talla de Jesús, pero había otros oradores. Habían otros que tal vez hacían milagros también en el nombre del Señor, probablemente que sí. El seguidor es aquel que va buscando, bueno, me dio de comer acá, me dio de comer allá, o sea, iban buscando para satisfacer sus propias necesidades. En cambio, el discípulo se queda, el discípulo permanece, el discípulo sabe que más allá de lo que me pueda llegar a dar mi maestro, no es lo que me pueda dar, es lo que mi maestro es. Y es donde yo me quiero parecer a sus pies, quiero quedarme para parecerme al maestro. Y no me da lo mismo que el maestro sea este o este. Yo tengo un código de lealtad con mi maestro. Un código de lealtad. Los discípulos tenían códigos de lealtad. ¿Y cómo está nuestra lealtad con el Señor? ¿Cómo está? Hoy en este tiempo que vivimos tan fluctuante de lealtades, donde las lealtades están tan divididas, donde seguimos al Señor, pero a su vez queremos hacer la nuestra, seguimos al Señor o le entregamos tal área al Señor, pero tal otra no. Y entonces lealtades divididas, cuando el mensaje es claro, uno solo, el Maestro, y quedarme ahí a sus pies. Por eso, amado y amada, hermano, hermana de esta congregación, que tenemos el desafío hermoso, tremendo y grande de este año, a ser discípulos, o esta temporada, no lo quiero sectorizar en año, en esta temporada, llevar adelante la gran comisión, a ser discípulos. No lo vamos a hacer si primero no nos convertimos nosotros en verdaderos discípulos. Yo oro y clamo al Señor porque cada uno de nosotros tomemos la decisión voluntaria de ser discípulos. Te tengo que decir un montón de cosas que capaz que no querés escuchar, pero ser discípulo es perder un montón de cosas. Ser discípulo es que tomes tu vida y no la consideres. Eso es ser discípulo. Si vos buscas un lugar, si vos buscas seguir a un maestro o seguir a una religión, por decirlo de alguna manera, que se base en tu manera o lo que vos pensás, sentís y deseás y que todo sea, y te equivocaste, porque se trata del maestro. El discípulo es discípulo conforme al maestro, que no anula lo que nos pasa, que no anula nuestras emociones ni nuestros estados de ánimo, por el contrario, pero que el foco está puesto en Él, que el foco está puesto en su persona. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y déjame de manera muy sencilla guiarte en un tiempo de oración. Porque, como te dije, tal vez muchos de los errores aprendidos tienen que ver con la misma manera que uno tal vez ha tenido hasta aquí de enseñar. Y me pongo a mí como ejemplo, pero te puedo en mí ponerme
en ese lugar de pastor, en cuanto a tal vez vos venís de otra congregación y yo no me importa de qué congregación vengas, en el sentido de que no quiero ahí empezar a juzgar, ni mucho menos, Dios me libre de eso. Lo que yo quiero es ponerme en ese lugar de pedido de perdón pastoral, porque muchas veces nosotros como pastores hemos hecho mal las cosas, hemos enseñado mal el evangelio. Me duele en el alma ver cómo toda una generación, justamente ayer meditaba y hablaba con mi papá, con el apóstol, hablaba sobre esto. Me duele ver una generación que se quedó en el camino, que se quedó en el desierto porque compró el mensaje de que Dios cumple tus sueños. Porque compró que Dios hace lo que vos anhelás, cuando nunca fuese el mensaje del evangelio. El mensaje es: Él tiene sueños, Él tiene sueños. Y nuestra labor como hijos y como discípulos es cumplir con los sueños de Él. Es unirme a sus sueños. Como hablábamos el viernes en la escuela de servidores, no es la voluntad de Dios para mi vida, es la voluntad de Dios. Y yo me alineo a esa voluntad. Por eso yo en el nombre de Jesús quiero orar y clamo desde lo más profundo de mi corazón para que seamos una iglesia sólida en el discipulado. Para que seamos una iglesia sólida en el discipulado. Ni haciendo ídolo de nuestras emociones, como te decía hace un ratito, pero tampoco negándolas, porque tampoco eso es saludable. Siguiendo la imagen de Jesús. Aprender a llorar con lo que Él llora, aprender a dolernos con lo que a Él le duele, aprender a tomarnos los tiempos como Él los tomaba. Había momentos de tanta tristeza de Jesús que Él decidía irse a apartarse solo. Pero eran momentos donde Él iba a encontrarse con el Padre y que su corazón sanar de esa dolencia. Pero su ministerio, su vida se desarrolló en comunidad. Y seguramente más de una vez Jesús quiso, y de hecho la Biblia lo plasma también cuando dice: a ver, no entienden esto que ya se los enseñé tantas veces. También Jesús se hartó muchas veces. Y capaz que vos también te vas a hartar en el camino. Y nos vamos a hartar. Es parte, si a Jesús le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero entender que hay un llamamiento aún mayor, que es a seguir sus pisadas. Por eso, déjame con mucho temor y temblor acompañarte en esta oración. Si vos estás entendiendo que esta palabra es para tu vida, no importa los años de creyentes que tengas. No estamos acá hablando de ser hijo de Dios o no, te dije, es otro tema esto. Estamos hablando de dar ese paso en fe y en decisión personal de ser un discípulo. Si esa es tu decisión, y así con los ojos cerrados, yo le pido a toda la congregación en el nombre de Jesús que cierre los ojos, porque esto es algo personal. Inclusive voy a pedir y agradezco a los que han estado en la transmisión siguiéndonos, pero acá vamos a cortar la transmisión también, porque esto es una decisión personal de tu vida con el Señor.